Interpretación hermenéutica de la obra Rosie the Riveter de Norman Rockwell. El pintor e ilustrador estadounidense Norman Rockwell nació en 1984 y es conocido mundialmente por haber dado a conocer su obra a través de la revista The Saturday Evening Post, donde se publicaban la mayoría de sus ilustraciones narrativas semanalmente. Sus obras retrataban los valores y la vida estadounidense, aunque también realizó obras con temáticas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, que lograron convertirse en íconos del movimiento por los derechos civiles y la lucha contra la pobreza mundial. A pesar de este estilo idealista, logró madurar hasta convertirse en un artista capaz de despertar emociones en los espectadores. En consecuencia, el gobierno estadounidense lanzó extensas campañas de propaganda para reclutar a mujeres que asumieran los roles que tradicionalmente eran desempeñados por hombres. Las mujeres aprendieron a operar maquinaria pesada, manejar herramientas y gestionar líneas de montaje bastante complejas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentó a desafíos provocados por la guerra, que ocasionaron la movilización de todos los sectores de la sociedad, incluyendo la mano de obra en fábricas, plantas de municiones y otras industrias de necesidades básicas. En mayo de 1943 nace la obra Rosie the Riveter de Rockwell, para ser publicada en la portada de la revista The Saturday Evening Post. El objetivo era claro: buscaba inspirar y empoderar a las mujeres para que asumieran roles en la industria que antes eran liderada únicamente por hombres. Rosie the Riveter es una representación icónica de la mujer trabajadora estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que buscaba animar a las mujeres a incorporarse en el mercado laboral en un esfuerzo por apoyar en la guerra. La poderosa Rosie de Rockwell es representada con brazos musculosos y una expresión imponente, mientras descansa para almorzar con un pie apoyado en el ejemplar de Mein Kampf de Adolf Hitler. La imagen tiene connotaciones patrióticas y, sin lugar a dudas, celebra el empoderamiento femenino y la resiliencia de la mujer mediante la representación de un hecho histórico. El papel fundamental que desempeñaron las mujeres en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial. La obra de Rockwell redefinió los conceptos de feminidad y fuerza mediante la fusión de elementos considerados tradicionalmente femeninos con estereotipos masculinos. La representación de Rosie con ropa de trabajo masculino, pero que conserva elementos femeninos como la pose, las facciones de la mujer, el peinado y las proporciones del cuerpo, simbolizó una nueva era para las mujeres. Mary Dale Keith inspiró la obra, ya que simbolizaba a millones de mujeres americanas que trabajaron en fábricas de armamentos durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la pose que le dio Rockwell a Rosie copia al cuadro del profeta Isaías de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Interpretación hermenéutica. La comprensión es el fenómeno central de la hermenéutica y las ciencias sociales deben cumplir ese propósito. La interpretación basada en el pensamiento de Schleiermacher se divide en dos ramas principalmente: gráfica y psicológica. La primera consiste en la explicación de la expresión mediante la totalidad, considerando tanto reglas gramaticales como el contexto para lograr entender la manera en que el autor utiliza el lenguaje contemporáneo. Por el contrario, la segunda va más allá del objetivo y se encarga de interpretar la intención, motivación e individualidad del autor. En la rama técnica psicológica, el lenguaje se entiende como algo que surge del interior, por lo que se hace énfasis en la comprensión de su espíritu. En el caso de la obra Rosie the Riveter, desde la primera rama gráfica, la obra se interpreta como un sistema de signos visuales donde la composición, postura de la mujer, objetos representados y la paleta de color constituyen un significado asociado al patriotismo estadounidense. Simbolismos como el libro Mein Kampf de Hitler reafirman el contexto bajo el cual se realizó. La obra entonces se configura como una imagen cuyo significado
emerge de la relación entre sus elementos formales y su contexto histórico-cultural. Por otro lado, desde la rama psicológica, la imagen se percibe como una figura idealizada de la mujer desempeñando labores industriales durante la guerra. Se muestra el patriotismo y la transformación del rol femenino que logra darle identidad a las mujeres en tiempos de crisis. La obra no es solo una imagen propagandística, sino también la manifestación de las vivencias históricas de la época, donde la participación de la mujer en el ámbito laboral de las industrias responde a las necesidades de la sociedad de ese entonces. La obra de Rockwell es un icono de la identidad femenina en el ámbito laboral. A pesar de que surge desde un discurso de la propaganda bélica, crea una resignificación del empoderamiento de la mujer en la época contemporánea. El pintor crea la metáfora donde la imagen femenina es percibida como la fuerza que estabiliza la identidad nacional de Estados Unidos. A pesar de que su imagen se configuró inicialmente como un instrumento de propaganda que buscaba legitimar e incentivar la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral de las industrias, en ese sentido, la representación que hizo Rockwell no es neutral, porque utiliza simbolismos patrióticos para cubrir las necesidades de la propaganda de Estados Unidos de aquella época. Esta intención se materializa mediante el conjunto de elementos visuales como la escala monumental y pose extraídos del Renacimiento. Además, la herramienta industrial se asocia a la labor que se buscaba que las mujeres desempeñaran en fábricas y la paleta de colores utilizada también simboliza el espíritu patriótico. En conjunto, estos elementos visuales producen un significado denotativo evidente, la mujer como agente productivo indispensable. Sin embargo, en la segunda rama de la hermenéutica, la obra revela realizada con la intención no solo de representar una realidad de la época, sino también para persuadir. Rockwell se encargó de construir una figura idealizada de la mujer que corresponde a un arquetipo de lo que el gobierno quería, cómo quería que se comportaran las mujeres y fueran percibidas. Desde la hermenéutica de Gadamer, el sentido de la obra no permanece fijo, sino que se transforma con la fusión de horizontes entre el contexto original bajo el cual fue articulada y el contexto en el que se vive. En su momento, la imagen idealizada de Rossi fue una herramienta de propaganda bélica. Sin embargo, la situación hoy en día es distinta, por lo que la interpretación que se le da a la obra se acerca aún más a la concepción de verla como símbolo de empoderamiento femenino y lucha por la equidad de género. La tensión que existe entre la obra y la hermenéutica, además, es bastante notoria, ya que existe la fusión de horizontes. Primero está el horizonte del autor en la representación de la imagen de Rossi como símbolo de identidad ante la guerra y luego en la interpretación contemporánea que se muestra como imagen que ha adquirido en un concepto feminista de empoderamiento. Gracias a esto es posible identificar a la pintura como un objeto artístico con un exceso de sentido que tiene un sentido previo a la interpretación hermenéutica, el del autor, y uno nuevo, el que le damos como observadores, según nuestras experiencias y la época actual en la que se está interpretando la obra, lo cual también influye mucho en cómo se percibe esta. La resignificación de la obra no cambia la forma del signo, pues aunque su interpretación se adapte al contexto y época actuales, eso no anula sus orígenes propagandísticos. Darle un nuevo significado respecto al contexto del espectador, en este caso considerando la época contemporánea, solo resignifica la obra y le agrega nuevas perspectivas sin anular sus orígenes. El legado que ha dejado la obra permanece en la historia como símbolo de empoderamiento femenino que pasó de ser un icono bélico a convertirse en un recordatorio de la capacidad que tienen las mujeres de participar en actividades consideradas exclusivas del género masculino. Además, el análisis también abre la discusión sobre cómo, en contextos de crisis, el género pierde relevancia y las barreras asociadas a él se revelan como construcciones sociales. En este sentido, también es posible reconocer cómo un símbolo puede modificar su significado a lo largo del tiempo, llegando a adquirir una interpretación completamente distinta, como ocurre en la obra analizada.